Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos El movimiento al socialismo es, sin la menor duda, la estructura política más compleja, más grande y más fuerte en estos momentos. Las oposiciones quedan disminuidas al lado de una estructura que no había tenido comparación sino con el MNR en algún momento. Hoy vamos a mirar dentro del movimiento al socialismo, porque en los medios se ven tensiones, se ven acusaciones, respuestas, las chispas saltan de un lado y otro. Creo que es un buen momento para hacer un diagnóstico del movimiento al socialismo. Tendremos voces clave dentro de esta estructura política de movimientos sociales, de organizaciones, y no podía faltarnos la voz de Evo Morales. Bienvenidas y bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muy bien, vamos a dar inicio a este diagnóstico. Antes, le muestro rapidito las portadas de La Razón. Ahí está, cómprese La Razón. Veremos el suplemento también. Usted tiene derecho al Diviértete en Casa extra desde el alto. Cómprese Caserita y Caserito extra. Si usted se compra extra, tiene derecho a el Cruci Ganas. Y síganos en La Razón Digital y en estos programas. Quiero, antes de darle la bienvenida a Evo Morales, recibir con todo mi corazón esta condecoración a Matilde Casasola. Está confirmado ya para hoy, y a manera de decirle gracias, Matilde Casasola, por tanta música, por tanto amor. Aquí va un pedacito de los hermanos Junaro, como un fueguito. Se apagó el amor como un fueguito, muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay, del amor que se ha apagado, tanto dulzor que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te he de amar? Bravo, Matilde Casasola. Abramos el diálogo sobre el movimiento al socialismo. Lo vamos a abrir con Evo Morales. Juan Evo Morales Aima, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por estos minutos. Usted sabe mejor que yo que van flechas de un lado y del otro, acusaciones, tensiones, y usted sabe mejor que yo los momentos también de unión y de consolidación del movimiento al socialismo. Me gustaría, a tiempo de darle la bienvenida, un primer retrato, una primera foto que hoy está mostrando el MAS. Evo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Claudia, por este contacto. Una alegría nuevamente conversar, creo por segunda vez. Esperamos que esta conversación no afecte a su fuente de trabajo y a algunos funcionarios que tal vez me piden una entrevista. Eso ha sido la situación con algunos medios de comunicación que tienen que ver con el Estado, pero también algunos medios de comunicación que es poco condicionado a ciertas publicidades, ¿no?, de parte del gobierno. No tenemos ninguna condición, Evo Morales, así que hablemos con toda libertad. Esperamos, por eso a veces da miedo expresar en una entrevista como esto, que después es afectado económicamente o despedido laboralmente. No será así, nunca lo fue. Evo Morales, ¿cuál es el sentimiento que hoy tiene, el diagnóstico? Usted es un hombre político, lo ha demostrado no solamente en los últimos años, sino desde su largo aprendizaje en el mundo sindical. ¿Estamos en un momento difícil o en un momento de grandes decisiones dentro del MAS? Es parte de un movimiento político. Solamente un ejemplo. Nuestro primer candidato a presidente, el año 1997, era Alejo Vélez. Alejo Vélez, en 2005, se ha ido como diputado de la nueva Fuerza Republicana. No dividió, solo traicionó. Este pasaje vivimos permanentemente. Y si pasamos la lucha histórica del movimiento indígena durante la colonia, durante la república, hubo traiciones, cambio de principios, cambio de ideología, de nuestra doctrina. Las doctrinas que nos dejaron nuestros antepasados han sido justamente esa lucha durante el tiempo de colonia y la república. Somos herederos de esa gran lucha. La lucha contra la invasión, intervención, dominación para saquear nuestros recursos naturales. Y también somos herederos de la lucha, de ética, de moral. Recuerdo siempre, mis padres me enseñaron en casa, no robar, no mentir, ni ser flojo. Eso no viene de la escuela, eso no viene, seguramente tampoco en las universidades, pero sí en la familia indígena tan fuerte. La lucha por el territorio es tan fuerte que es defender los recursos naturales. Somos herederos de esos grandes levantamientos de tantos años de resistencia, ¿no? Mencionamos más de 500 años. Entonces, dentro de ese marco, pues, superando los problemas que se presentan coyunturalmente, así como explicaba de Alejo Vélez, esa lucha sigue para bien de nuestra querida Bolivia. ¿Qué me dice de estos últimos días, Evo Morales? Usted ha hablado de un ataque contra usted dentro del propio movimiento al socialismo, ha mostrado algunos documentos, ha hablado de información que le dan miembros de las Fuerzas Armadas, miembros patriotas, siguiendo sus propias declaraciones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué siente? Yo aguanté todo el año pasado, casi 2 años, todo nuestra revolución democrática y cultural. Ustedes saben como periodistas, ¿qué decían? Renovación, renovación. Fuera las roscas, perdonen. Y en algún momento, algunas pequeñas reuniones decía, si se trata de roscas, los primeros rosqueros de Evo tenían que ser Lucho y David, que son los 2 ministros que más duraron conmigo cuando era presidente. Entonces ni siquiera se dan cuenta algunos hablando de rosca. Al decir fuera roscas, ¿qué estaba diciendo? Afuera Evo. Así como en Estados Unidos, ¿cuál era el plan de los Estados Unidos después del golpe?
proscribir al MAS. Y saben algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral, saben los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos una lucha. Hay Diego, Chávez, el mismo Iván Lima, hablando durante el año del golpe de Estado. Damos dura batalla. Pero de esa batalla, pues, ¿qué dijeron? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Gracias a la conciencia del pueblo y gracias a los 14 años de gestión, MAS y PSP en gobierno y Evo en Bolivia con vida. Y algunos de nuestros compañeros repetían igual que la derecha. La derecha dice Evo se escapó y algunos también dicen Evo se escapó. Después de retornar a Bolivia, ¿quién me informa? Desde Santa Cruz, arrepentidos por no acabarme con mi vida. Y algunos compañeros dicen Evo se escapó, entonces están con ese discurso de Evo se escapó. Todo esto, repito nuevamente, yo aguanté, ¿no? ¿Qué es renovación? Dijimos en reuniones internas, hay malos viejos, buenos viejos. Hay malos jóvenes, buenos jóvenes. Todos, somos toda una familia que apostamos por Bolivia. Si repasamos esta pequeña historia, el golpe de Estado, para mí, es por tres cosas. No acepta los gringos, en mis términos populares, que los indios podemos liberarnos. No aceptan que los movimientos sociales pueden garantizar un nuevo modelo económico. Mira, algunos ministros no hablan de los 14 años, menos de la nacionalización. ¿Cuál es la base de la nacionalización? La base, perdón, del modelo económico, la nacionalización. Inauguraron en el Alto el Museo de la Nacionalización y no levantan ni Evo ni la imagen de Evo. No estoy reclamando, pero quiero que sepan, algunos ministros de esa gestión no querían nacionalización. Me amenazaban con el CIADE. Si nacionalizamos nos van a llevar al CIADE. No querían bonos y rentas. Repito nuevamente. Este año vamos a sacar otro segundo libro de Evo. Ahí todavía no está mencionando que ministro no quiere nacionalización, que ministro no quiere bonos ni rentas. Está en el gobierno. Les conozco muy bien. Abstengo, no quiero perjudicarlos. Otro día comentaré profundamente. Con todas estas diferencias... Una decisión política para garantizar la nacionalización. El 1 de mayo del 2006, la única reunión de gabinete a las 4 horas de la mañana. Dije, está el decreto supremo, firmen. Usted trata de considerar, no firmen. Es decisión política. Entonces, que ir durando, aislar al Evo, yo no entiendo eso. Repito, aguantar todo el año hasta ese día. Pero ya toma acciones, complementar a mi conferencia del día de ayer. Que manden al coronel Camacho, del ejército, al coronel Obando, espero no equivocarme, permanentemente al trópico de Cochabamba, desde el Ministerio de Defensa. ¿Es para hacer inteligencia o para hacer algún montaje? Hermano Claudio, no estoy inventando, los mismos militares me informan, no busco información, no estoy restando información. Una cosa son chismoserías. Ese plan negro, por dos líneas me llegan aquí, vía militares en servicio activo, vía también militares en servicio pasivo o reserva activa. No he buscado. Evo, te están haciendo esto. Tal persona, tal lugar se ha reunido. Está lo que presentamos el día de ayer. Finalmente, ¿por qué mi conferencia de prensa el día de ayer?
de algún medio de comunicación dice, hace 3 ministros desmienten las acusaciones. No son acusaciones. Estamos dando información sobre temas de corrupción. Todavía no estamos haciendo falta todavía decir sobre la protección al narcotráfico de algunos miembros de algunos ministerios. No son todos. Entonces, duele que esto esté pasando en el gobierno y uno tiene derecho a decir la verdad. Es la verdad. Evo, Como decían, mentiras, Evo mayor mentira. Yo presenté documentos. A ver, ¿quién me desmiente? De los 3 o 4, ¿quién me desmiente con documentos? Acabo de ver qué dice. A ver, ministro del Gobierno del Castillo responde a las afirmaciones de Evo Morales. Somos un gobierno que no está gobernando para un partido político. Afirma y sostiene que la institución del presidente y vicepresidente es mantener unidad en el gobierno. Que diga eso como mensaje de Evo. Usted sabe, yo convocaba a todos los alcaldes con proyectos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, algunos alcaldes se dormían con su proyecto en el sentado. Se cogían a toditos, sin decir quién es. Pero cuando dice la unidad en el gobierno, cuando nuestro gobierno debe estar proclamando, por mediante el ministro, que es unidad del pueblo. justamente La semana eso- pasada lanzó la agenda del Bicentenario. Unidos al Bicentenario, unidos hacia el Bicentenario. Estoy muy de acuerdo, pero no estaban los órganos del Estado unidos ahí, no estaba la Confederación de Empresarios. Entonces, ¿qué clase de unidad es eso? No estaba el vicepresidente, no estaba el presidente del Senado, no estaba el vicepresidente de la Cámara de Diputados, justamente no a estaba la propósito- COP, una parte del Pacto de Unidad, el MAS y PSP no estoy invitado, ni estaba el gabinete en su conjunto. Si es una agenda del Bicentenario, todo el gabinete, presidentes invitábamos presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, porque se trata de Estado, no de un gobierno. justamente- Ahora solamente pregonan del gobierno y no del pueblo boliviano. Son, creo que, algunas diferencias que tenemos. Justamente de esto quería hablar, de esto último, de la unión, no solamente dentro del gobierno, sino, y el objetivo de este programa es hablar del movimiento al socialismo. Todavía tienen entre sus voces más fuertes, entre sus organizaciones, la idea de un bien mayor, de conservar esta estructura política dentro de una unión con sus diferencias, o está viendo usted, Evo Morales, que hay realmente rajaduras peligrosas dentro del MAS? Para defender al hermano Lucho presidente Lucho, al gobierno y a nuestro proceso de cambios, combatiendo especialmente la corrupción dentro del gobierno. Y tengo moral, autoridad para hablar eso. Segundo, tiene que haber una revolución dentro de la revolución, en lo ético, programático, pero ético y moral, yo diría, fundamentalmente. Solo pongo un ejemplo, hermana Claudia. Meses pasados, a una central campesina llega 300 bolsas de cemento del Ministerio del Gobierno para dividir a la federación o para dividir a las 6 federaciones. No es tarea del ministro de Gobierno estar dividiendo organizaciones, por favor. No es tarea del ministro o de cualquier ministro estar suplantando otras organizaciones. Antes, en tiempos neoliberales, así se manejaba el gobierno, el país, con prebendas, ¿no? Pero ¿de dónde sacaban plata? De gastos reservados. Habrá gastos reservados para regalar 300 bolsas de cemento en el trópico de Cochabamba. Me pregunto, ¿de dónde viene la plata? Yo no estoy inventando, dije al presidente en la última reunión que tuvieron con Pacto de Unidad. Seguramente está investigando el presidente. Entonces, estos problemas pues
no es mi protesta, protesta de los mismos compañeros. ¿Qué está haciendo? ¿No? Otro tema, he ampliado de la Dirección Nacional hace ya 2 meses, sacamos a pedido a los compañeros. ¿Hasta cuándo los golpistas siguen en gobierno? Por favor. A ver, no me acuerdo exactamente, creo hay unos 70 instituciones descentralizadas tiene Tarija. De los 70, creo que 20 siguen nombrados por la Áñez. Cónsules, vicecónsules en el exterior siguen nombrados por la Áñez. Esa gente que nos dio golpe de Estado, ahora sigue en función del gobierno. Entonces, estoy expresando lo que sienten los compañeros. Los compañeros lucharon, marcharon, dieron su vida y ahora la derecha sigue en gobierno. Tengo una última consulta, Evo Morales. Dentro de cada estructura política, otra vez, y tan grande como la del movimiento al socialismo y tan diferente al de partidos políticos más tradicionales, existen mecanismos de diálogo más íntimos entre principales dirigentes, esto que decimos los periodistas, que se pueden discutir en reuniones más cerradas con dirigentes de alta responsabilidad hoy y ayer. ¿Conserva y cree usted en que puede existir momentos, círculos de diálogo más íntimos para precautelar su estructura política? En todo caso, desde el primer momento, cuando a veces yo pedí reunión con el presidente, a veces también me convocaron, a veces me visitaron, realmente enormes preocupaciones. Les digo la verdad, una vez había muchos comentarios del hijo del presidente. Le dije, hermano presidente, estaba con Marianela Prado, la gente está hablando mucho de su hijo. Por favor, no sé si usted sabe, no, eso nos va a perjudicar. Le digo, no se meta en mi familia, punto, nunca más hablé. Nunca más hablé. ¿Será verdad o no quiero meterme? Me diga tantas informaciones, no quiero creer, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, compañeros de ABC, me buscaron que han renunciado a ABC y me dicen, estamos renunciando a ABC porque no queremos ser cómplices de la corrupción. Eso me año pasado, entre septiembre, agosto, septiembre. Yo eso transmití, hermano presidente, hay muchos comentarios que hay corrupción. Advertí, como que ahora, hasta el día de ayer, de 3 departamentos, grave corrupción a veces en obras públicas. ¿No? Yo transmití eso, pero no se toma en cuenta. Entonces, como no se toma en cuenta, a veces tenemos que llegar a quejar públicamente al pueblo, ¿no? Tiene que ver esas reuniones, pero lo que se acuerda se hace. Pero no es como así, ya planificaron ahora. ¿Qué dijo un ministro ayer en el gabinete? Textualmente. Ellos o nosotros. Si quieren derrotar al Evo o al movimiento campesino del trópico o algunos compañeros, ¿no?, que tal vez por una cuestión de principios más apoya a Evo. No entiendo. Eso que se dijo en el gabinete, ellos o nosotros. Y ayer decidieron guerra sucia al Evo especialmente. Eso hace el gobierno a sus dirigentes, a sus compañeros, dividir, no entiendo. Ojalá se haga lo que usted está diciendo. Estoy esperando porque Lucho Arce, presidente, hace meses dijo, cada 18 de este mes, reunión. Estoy esperando ese 18 para reunirnos. Para decir otra vez, para meter documentos. En 10 días tendría que tener una reunión. Entregué pruebas y documentos, entregué algunas reuniones. Vas a entregar documentos de pruebas. Porque una cosa es habladuría o chismosería, no lo comparto. Evo Morales, gracias por su participación. Le pediría unas últimas palabras a su militancia, porque hoy decidimos hablar del movimiento al socialismo y de sus asuntos internos. Quisiera que se despida de sus militantes, Almas. A los militantes
que están en función de gobierno, están fuera de función de unidad. Cuidar al nuestro presidente, cuidar al proceso de cambios, combatir corrupción, especialmente dentro del gobierno. Cuidar a nuestro presidente, a nuestra revolución democrática, es no permitir que algunos hagan mucha plata hasta protegiendo el narcotráfico. Decidimos el año pasado, con la Dirección Nacional, vamos a defender a Lucho. Seguimos reiterando, vamos a defender a nuestro gobierno. Y para que haya buena gestión, esa que decía revolución dentro de la revolución significa acabar con los corruptos. ¿Cómo es posible que unos se sacaron la mugre trabajando, otros felices robando? No aceptamos eso. ¿Sabe algún ministro de quiénes hablamos? Entonces, una convocatoria a militantes, empatizantes, dentro del gobierno, fuera del gobierno, dentro del gobierno, fuera del gobierno, defender nuestra revolución es con cero de tolerancia contra la corrupción y cero de protección al narcotráfico. Muchas gracias. Gracias, Evo Morales, por estas palabras para Piedra, Papel y Tinta, La Razón Extra y Detrás de las Noticias Televisión. Estamos en una alianza con Junior Arias. Gracias, Evo Morales, por este tiempo. Le voy a pedir un poquito de paciencia. Tenemos otras voces del MAS. Como le dije, hoy el MAS se mira al espejo. Tengo voces clave en estos últimos años de vida del movimiento al socialismo. Ya vuelvo con ustedes. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07-781 o al 682-25-15-4 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Quienes nos siguen dirán, ¿y la caricatura de Al-Azhar? No me olvidé de Al-Azhar. Esta es su interpretación. Al-Azhar es de La Razón y aquí tiene usted la caricatura con los gusanos de la corrupción en medio de un país dividido con una grieta que solamente se profundiza y ahí está un pedazo del país y el otro pedazo del país. Pero ¿sabe quiénes están articulados? Los gusanos de la corrupción. Gracias, Al-Azhar, por esta lectura. Tengo también a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Nos manda su propuesta para hoy. ¿La vamos a ver? Me van a comprobar cada una de sus acusaciones de corrupción. Esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, a todo color. Gracias, Víctor Hugo, también por la posición y por la propuesta para hoy. Ya le dije, cómprese La Razón Extra, le he mostrado las portadas, he puesto la canción para hoy que tiene un nombre, Matilde Casasola. Finalmente, y gracias a artistas como Willy Claure, se logra el Cóndor de los Andes para Matilde Casasola. Se ha anunciado en La Razón, el presidente Luis Arce hará entrega del Cóndor de los Andes a Matilde Casasola. Matilde, que vale por 1000 cóndores de los Andes. A Matilde, que ha dado todo su corazón, su creatividad para los bolivianos. Para Matilde, un pedacito más de la interpretación de los hermanos Junaro, Como un fueguito. Se apagó el amor como un fueguito, muerto de frío. Nunca más veré arder sus ojos tan amorosos. Ay,
y del amor, que se ha apagado tanto dulzor, que me ha robado. ¿Cómo iba a pensar que acabaría si me decía siempre te he de amar? Muy bien, estamos en este diálogo diagnóstico del movimiento al socialismo. Piedra, papel y tinta, la razón extra y detrás de la verdad, noticias. Gracias a Junior Arias por consolidar esta amistad. Bueno, aquí para el streaming, el papel digital, la tele y las redes y todo, venimos a hablar del movimiento al socialismo. Es un gran momento para hacer un diagnóstico. Hemos comenzado con Evo Morales Ayma y he invitado a 3 voces. Está con nosotros una de las ministras que ha tenido funciones clave, pero cuya voz también individualmente ha sido clave, Teresa Morales, porque ha estado en Argentina en los momentos más duros, es decir, no solamente en sus funciones públicas, sino también como militante en momentos duros. Gracias, Teresa Morales, por estar acá. Encantada de estar en este programa siempre y ahora también en la alianza que tienes con Junior Arias y el nuevo canal. Gracias, Tere. Está también un ex ministro, César Navarro, mucho tiempo ministro de Minería, ha estado en funciones parlamentarias también y también ha sido un protagonista. Más allá no los traigo como ex nada, los traigo como voces masistas. César Navarro ha vivido momentos muy dolorosos. A César sí que le quemaron la casa, a César sí que amenazaron a su hermano y creo que ha estado también en los momentos más difíciles post 2019. Es una voz clave dentro del masismo. Gracias, César, por estar con nosotros. A ti, las gracias, Claudia. Gracias por la invitación y un saludo también a Teresa. Aquí en esta silla sin invitado tenía que estar Hugo Moldis, a quien le agradezco en principio haber aceptado estar con nosotros. Hugo, me imagino que ha tenido algún problema. La intención era tratar de tener voces del ayer, del hoy. Hay un MAS que vive distintos capítulos. No sé si es justo decir que hay un MAS de Evo Morales y uno de Luis Arce. Habría que hablar también de David Choquehuanca. Hay que hablar también del momento crisis 2019, de este otro momento. Hay que hablar también de quienes estuvieron en la fundación, de quienes hoy también están haciendo militancia. Hay que hablar de los viejos masistas, hay que hablar de los jóvenes, hay que hablar de los masistas collas, de los masistas cambas, hay que hablar de las masistas mujeres, hay que hablar de los masistas hombres. Creo que el MAS es un mosaico muy complejo, comparable, si hay alguna comparación posible, con el MNR en su momento de mayor estructura política, marcando la diferencia, por supuesto, con cualquier partido político, porque el MAS es muy complejo. No habíamos tenido ninguna estructura así. ¿Qué está pasando con el MAS, Teresa? Bueno, el MAS es un fenómeno político importante, grande, y que tiene múltiples dimensiones. Históricamente es un instrumento político de las organizaciones, se funda por organizaciones sociales y además se conforma por organizaciones y por colectivos, incluso los partidos se suman al MAS. Recién nomás ha fallecido un líder histórico de un partido comunista que se sumó al MAS, es decir, el MAS no es un partido, es un movimiento que conglomera a muchas organizaciones y por tanto tiene una dinámica muy compleja, muy importante en la suma de todas estas, históricamente de todas estas organizaciones. Por tanto, hay muchas cosas que no debieran sorprendernos y que sí nos sorprenden y que al sorprender a unos militantes, además estas cosas que aparecen
hacen que la oposición utilice y algunos medios utilicen esto como motivos para hacer pensar al país que el MAS se terminó, que llegó el final, que se fracturó, que murió, que hay ya dos liderazgos y esto es el fin, etcétera, etcétera. Hacer pensar y hacer pelear y hacer pelear, inducir que se acabó porque ya hay otro más además del Evo y entonces hay pelea. Hay que separar las cosas. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que la institucionalidad funcione y que haya un diputado del MAS que acuse a un funcionario del MAS ante la Fiscalía por corrupción. Antes se decía es que los del MAS socapan a los del MAS y un diputado acusa a otro solo acusa a los de la oposición, porque cuando es de su partido no los acusan. Ahora, un diputado del MAS acusa de corrupción a uno de su partido que está en función pública y dicen el MAS se ha dividido. No. La Constitución manda que los diputados hacen fiscalización y la población dice que aunque sea de su partido tiene que denunciarlo. Y claro, los medios dicen, no, el MAS se ha dividido porque un diputado del MAS acusa a un funcionario del MAS. No, señor, se suponía que ese era su trabajo y todo el país pedía que aunque sea de su partido debería denunciarlo. Lo denuncia el diputado Arce al director de la ABC y la prensa titula, el MAS se ha dividido. Cuando el expresidente Evo Morales menciona que eso ya le había avisado al expresidente Arce, escándalo, qué división. Una cosa es que cada institución cumpla su función. Pueden haber críticas, en lo personal a mí me parece de mal gusto que un ministro esté justificando, por ejemplo, el ministro Lima dice, le hemos dado al mejor precio. Él no tendría que meterse, él debía cumplir su trabajo y decir, bueno, se va a investigar, qué sé yo. Pero bueno, más allá del buen o mal gusto, cada uno está haciendo su trabajo. Y el partido tiene seguramente vamos a llegar a 2 millones de militantes, unos en cada función institucional y cada uno tiene que hacer su trabajo. Y el país no tendría por qué preocuparse. Y la militancia, lo decía hace poco el presidente Evo, la militancia debe entender eso, que mientras nuestro partido esté peleando contra la corrupción, caiga quien caiga, el diputado Arce tiene que hacer su trabajo y si hay un funcionario corrupto, tiene que purgar pues su pena ante la autoridad fiscal. Entonces ahí no tendría por qué haber escándalos, ni decir el MAS ha dividido, el MAS está en problemas. Somos muchos y muchos están en funciones institucionales y cada uno tiene que hacer su trabajo. Sin embargo, hemos visto en la historia, solamente en América Latina, de quiebres y divisiones de varias estructuras políticas grandes. Pocas son las que continúan con sus cambios adentro, con sus transformaciones adentro. Algunas transformaciones son positivas, otras no tanto. Habrá que hacer un análisis de lo que ha sucedido con el peronismo, por ejemplo, en Argentina, o el PRI en México. Hay caminos distintos. En el MAS estamos hablando, como dice Teresa, de una transformación, de un desarrollo dentro de una bolsa, o mañana van a aparecer 5 bolsas con lo que vaya a significar en la política. Para César. Mira, yo creo que los liderazgos sintetizan una época como punto de llegada y como punto de partida y horizonte, ¿no? Y creo que Evo sintetiza en su liderazgo todo un punto de llegada de una lucha sindical, política, fundamentalmente anticolonial y antiimperialista, ¿no? Y creo que la emergencia de Evo, con las estructuras sindicales que da origen a la fundación del instrumento político, es una interpelación al tipo de Estado colonial y al tipo de sistema político que teníamos en nuestro país. Primer elemento. Segundo elemento, el hecho de que las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo y el liderazgo de Evo sinteticen dos ejes fundamentales, que es Asamblea Constituyente y nacionalización. Te está planteando básicamente una interpelación a la historia, al presente, pero paralelamente te está presentando un horizonte de largo plazo. Y creo que Evo sintetiza ese liderazgo. Y muchos de los liderazgos en América Latina que hicieron un quiebre de época, como Fidel en Cuba, Chávez en Venezuela, o el mismo Lula en Brasil, porque disputó por la vía democrática y en su cuarto intento electoral derrotó al todo establishment de la derecha brasilera, han marcado una época altamente importante
o Néstor a inicios de este siglo básicamente incluso derrotó a la fracción más derechista del peronismo, que era con Saúl Menem. Entonces, por eso considero que los líderes representan ese horizonte y Evo sintetiza ese horizonte altamente importante para nuestro país. Y podríamos ver, yo creo que nuestra organización política, el MAS, en 4 momentos y en 4 tiempos, ¿no? Para mí un primer tiempo tiene que ver entre la fundación del 95 y el 2005, que es la fase de participación, expansión, pero también de una combinación entre la movilización política y la lucha electoral. Yo creo que ese es un primer momento. Un segundo momento tiene que ver básicamente cuando llegamos al gobierno, ¿no? El 2006, y en ese momento el MAS era una mayoría política electoral, pero éramos una minoría institucional en el Parlamento, ¿no? El Evo ganamos con el 54%, pero contrariamente a esto, no teníamos mayoría en el Parlamento. Éramos mayoría en diputados, minoría en senadores, y por lo tanto teníamos un proceso de desestabilización desde el Parlamento contra el Gobierno Nacional, pero como nunca sucedió en la historia política del país, los prefectos que representaban el centralismo presidencialista del viejo Estado, en nuestra gestión por primera vez elige a los prefectos por el voto popular. 6 de los 9 prefectos estaban en manos de la oposición y la derecha. Entonces, por lo tanto, teníamos un parlamento opositor, teníamos prefectos opositores al gobierno, y los que le dieron estabilidad y gobernabilidad política no fue el Parlamento, fueron los movimientos sociales y el instrumento político. Creo que ese es el segundo elemento. El tercer momento tiene que ver, una vez que aprobamos la Constitución Política del Estado, ya optamos y tenemos 2/3 de votos en el Parlamento, que nos permite implementar la Constitución, y quien le da estabilidad al gobierno ya no son los movimientos sociales, sino es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el cuarto momento tiene que ver con este momento, con este escenario, que emerge prácticamente de la crisis y el golpe del 2019, que se consolida a partir del movimiento y la movilización del 2020, porque un elemento que hay que valorar de manera positiva son 2 hechos. Por un lado, que tenemos una sola candidatura, el 2020, para enfrentar al gobierno de facto y a toda la derecha encaramada, incluso en la misma Iglesia Católica. Y el segundo elemento tiene que ver con el retorno de Evo a nuestro país y la gran posibilidad de impedir que el MAS se fragmente en gobernaciones y municipios y podamos tener candidaturas unitarias. Ese es un elemento altamente importante. Y creo que estamos en una fase donde estamos empezando a dar pasos que nos permita construir el nivel de institucionalidad política para dirigir el Estado. Porque cuando Evo era presidente, no tenía un presidente del MAS de la talla histórica de Evo. Hoy Lucho es presidente, que construye su imagen y liderazgo a partir del gabinete ministerial. David también construye imagen y liderazgo a partir del gabinete ministerial, pero hoy tienes a un Evo, líder histórico, con una talla de carácter continental y mundial, que hoy está dirigiendo la organización política más importante del país, pero que tiene su propio desafío, construir su propia estructura interna en el país. Vuelvo a los posibles quiebres dentro del MAS que pasan por, tomando en cuenta estos episodios que detalla con claridad César. A lo largo de estos episodios se ha vivido también dentro de la estructura del MAS una serie de, no divisiones, pero por lo menos interrogantes sobre cuánto peso a los movimientos indígenas. ¿Por qué? Algún indígena podrá decir, y Claudia ahí con 2 clasemedieros, ¿dónde está el indígena? Bueno, el indígena lo tuve vía Zoom, pero si traigo un indígena, también va a ser, y la única mujer. ¿Y dónde están las mujeres? Y las mujeres indígenas. Entonces aquí ya tendría que tener 15 personas, no tengo 15 sillas. Pero sí, me queda claro que a lo largo de estos periodos hemos tenido, ¿dónde están los indígenas? ¿Quién es indígena de verdad? ¿Dónde están los movimientos que sostienen? ¿Dónde están las mujeres? Y no solamente las mujeres clase mediera como Teresa. ¿Dónde están las mujeres indígenas que traen otra mirada y otra perspectiva de la participación política? Y entre
las mujeres dirán, ¿y por qué solamente las indígenas occidentales? ¿Por qué solamente Potosí? ¿Dónde estamos las compañeras indígenas del oriente? Porque el MAS no sabe leer Santa Cruz y el MAS no sabe leer tampoco las militancias de las clases medias, mestizas en Santa Cruz. ¿Y por qué dentro de esto los invitados? ¿Por qué no la fuerza a los militantes? ¿Por qué están dando poder a los invitados y no toman en cuenta las militancias de antaño? Por no hablar de el eje evista, choquehuanquista, el eje arcista. Hay una serie de elementos que están tejiendo o destejiendo o tensionando algo que es transversal a esos episodios. Ojo, en el detalle puede estar el diablo, Teresa. Efectivamente, todos esos porqués son parte del debate interno del MAS. Claro que son parte y además son saludables. Porque, por ejemplo, en la estructura, en el estatuto orgánico nuevo que ahora está aprobado, las organizaciones fundantes del MAS son 3, son las Bartolinas, la CESUTCB y el CONAMAC. Podríamos decir, por ejemplo, las organizaciones urbanas, ¿por qué no estamos como fundantes en el estatuto? Porque no fundaron el MAS, pero ahora ¿qué rol jugamos? Las mujeres de las ciudades, las gremiales, por ejemplo, que en las ciudades están, pero no están en el estatuto como organización. Bueno, 1000 porqués, las identidades. Eso es importante y es saludable. Y es importante que dentro de la estructura orgánica se vayan debatiendo. Un debate importante es toda la identidad urbana dentro del MAS, que en buena parte, en realidad, las propias directivas del MAS son las organizaciones fundantes, que son rurales, básicamente indígena, originaria, campesinas, y las urbanas no son parte, digamos, de las directivas departamentales y nacionales. Por ejemplo, es un debate pendiente, y en la estructura orgánica del próximo Congreso Orgánico habrá que debatirlo. Es una organización política dinámica, en construcción, en debate, porque tiene múltiples identidades. La Teresa Morales urbana, con sus cabellos urbanos y toda ella urbana, ¿en qué dimensión representa o no las otras identidades? ¿Cómo encarna eso? Es un debate importante. Pero a lo que me voy es a que en esta coyuntura se quiere pensar de que hay una amenaza enorme de división y de fractura, y hasta la militancia se preocupa. Y esto hay que decirlo bien claro, que se abra en medios de comunicación un debate a propósito de, por ejemplo, lo que hace un rato se decía, luchar contra la corrupción dentro del gobierno y hacerlo abiertamente en medios, no es luchar contra el gobierno, o que un militante denuncie la corrupción a voz en cuello en medios, no significa ser enemigo del gobierno. Eso es lo que parece que queda claro en lo que va diciendo el diputado X. Esta mañana un diputado del MAS también decía algo de la vivienda en Santa Cruz, por ejemplo, de comisiones que se cobran. Y claro, hay gente del MAS que dice, ¿cómo va a decir eso? Porque pareciera que no hay que hablar de corrupción en la tele, porque si es el supuesto corrupto es del MAS, entonces hay que callarse. No, parece que no, porque como somos 1 millón y porque hay mucho funcionario, decir algo de corrupción en la tele es más bien defender al gobierno del MAS si uno lo hace con documentos y si lo hace frente a la Fiscalía y está bien definida la ruta institucional, porque al mismo tiempo estás fortaleciendo la institucionalidad de tu función pública, porque eres un diputado y la Constitución dice que tu función es fiscalizar. Entonces, si estás haciendo tu función, estás fortaleciendo tu función institucional como diputado del MAS, y eso en el fondo está permitiendo que tu partido esté fortalecido y tu gobierno también. Así entendido, el militante no tiene por qué llorar cuando ve a otro militante denunciar a un tercero que está en función pública. Entonces el militante del MAS no tendría por qué llorar cuando un masista se confronta con otro en la tele. Sí. ¿Cuándo deben sentir eso? Sí. Ese es el tema, ¿no Sí. es cierto? Si tú nos has convocado a hablar del MAS, cuando se supone que hay un peligro de fractura. Así es. ¿Y por qué tenemos que llorar cuando hay 2 o 3 potenciales líderes?
Cuando eso en realidad tendría que ser también parte Y de de hecho una... eso les reclamaron, ¿no? Claro. Tener líderes y salir también del único liderazgo de Evo Morales. Sin embargo, donde ya deberían ustedes, militantes del movimiento al socialismo, sentir vértigo, es cuando desde el propio MAS, porque si lo dice la oposición, las oposiciones cabalmente se oponen a la Nos visión reímos. y a la manera de Claro. hacer política que tienen dentro del MAS y... me imagino que como oír llover cuando les dicen ustedes se escaparon a Argentina, se fueron al hotel de la Embajada de México, pero que lo digan desde el propio MAS. Eva Copa, que ya no es del MAS, fue muy dura con Juan Ramón Quintana, que cobardes que salieron y nosotros nos quedamos. Ese momento entre el 2019 y el 2020 se vivió, por supuesto para el país, pero ahora estamos hablando del MAS, se vivió también una larga noche dentro del movimiento al socialismo. Mi pregunta también es, como estructura tan organizada, tan fuerte, tan grande, ¿no tienen mecanismos de interlocución, que es lo que le preguntaba a Evo Morales durante la entrevista en el primer momento? ¿No tienen mecanismos de debate, no mediático? Ustedes no van a venir a sacar los trapitos sucios acá, me queda perfectamente claro. ¿No hay mecanismos donde ustedes puedan debatir todo esto? Los viejos, los nuevos, las chicas, los chicos, los que salieron y los que se quedaron. Es que la militancia política al interior del movimiento al socialismo se ha construido a partir de la militancia sindical, ¿no? Ese es un tema que hay que ver como un eje altamente determinante, porque la militancia sindical al interior del movimiento al socialismo ha significado la revolución dentro de la democracia liberal representativa, y por eso que esa militancia sindical le ha permitido tener al MAS presencia territorial prácticamente en el 100% de los municipios de todo el país. Porque el MAS como sigla, si no tiene una estructura sindical de la Confederación de Campesinos, de las Bartolinas, de los interculturales, de la CIDOF, del CONAMAG, prácticamente esta estructura sindical es una estructura sindical territorializada, no es una estructura sindical salarial, lo que le permite un desplazamiento en el universo territorial del país, y por eso tú vas a ver que un militante del MAS o es concejal o es alcalde en cualquiera de los municipios del país, pero no así la estructura política de la derecha. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos esta estructura, y muy bien lo decía Teresa, esto implica también las múltiples identidades que tenemos en el país. ¿Cómo surge la propuesta de que Evo sea presidente del MAS? Es postulado por la Confederación de Campesinos, ojo, porque las 6 federaciones del trópico lo postulan a Evo, y las 6 federaciones están afiliadas de manera directa a la CESUD-CB, y es postulado por la CESUD-CB para la presidencia del movimiento al socialismo. La vicepresidencia, ¿quién lo tiene? La Confederación de Comunidades Interculturales. Es la confederación que se reúne y postula, y la tercera lo tienen las Bartolinas. Entonces, como tú verás, la estructura principal del movimiento al socialismo tiene su origen primario en la estructura orgánica, por eso hablo de la militancia sindical, ¿no? Hoy en día, si vemos lo que ha sucedido el 2019 y el 2020, evidentemente el nivel de resistencia al golpe parte de esta estructura territorializada, pero no solo rural, sino también urbana, y ahí tienes el gran desplazamiento de las organizaciones vecinales fundamental, y no únicamente del Alto. Ese es un elemento que hay que valorar con mucha fuerza, porque considero que el Alto y el Trópico son 2 territorios que tienen alta incidencia geopolítica en la política boliviana, ¿no? Y el gran desplazamiento de las organizaciones vecinales que tienen desplazamiento de niveles territoriales permite un nivel de enfrentamiento muy fuerte al golpe y la dictadura, pero paralelamente implica un salto político, porque es esa estructura que primero resiste al golpe, y es esta misma estructura que impone las elecciones en la movilización de agosto del 2020. Entonces, tenemos que ver en esa múltiple dimensión. Creo que estamos en una fase donde evidentemente tenemos que consolidar niveles de institucionalidad política en la conducción del proceso político, porque el proceso político no se limita a la gestión pública. El proceso político no se limita a que tengamos un liderazgo altamente importante con Luis y con David en el gobierno, sino que el proceso político implica también el nivel de empoderamiento y participación
de la militancia sindical y la militancia partidaria en la gestión pública. Eso tiene que ver con estos elementos. Entonces, estamos en una fase altamente importante. Yo concuerdo con Tere, dice cómo existen múltiples acusaciones, porque si tú ves, el golpe fue contra el movimiento al socialismo y contra las organizaciones sociales, pero quienes terminaron destrozados por el golpe fue la derecha que participó en el golpe. Me refiero a la organización política de Costas en Santa Cruz y de Revilia en La Paz. Prácticamente desaparecieron del escenario electoral y del escenario político. La derecha está viviendo el momento más dramático y caótico de su existencia, pero dramáticamente. Entonces, hoy nosotros estamos dirigiendo el Estado, pero también somos parte de la estabilidad política en los ámbitos departamentales y municipales, y por ello considero que estamos en una fase donde surgen estos elementos, pero considero que estos elementos deberíamos nosotros de procesarlos en cierto nivel de institucionalidad, porque si no tenemos niveles de institucionalidad para procesar estos elementos, hoy es la denuncia. El día de mañana puede ser el espectáculo. Entonces, podemos acostumbrar al espectáculo en esta relación y nosotros creo que tenemos que dar un salto cualitativo y eso es una responsabilidad altamente importante de nuestras principales autoridades que hoy tienen un peso altamente importante. Gracias. Y César, Teresa, les pido que me acompañen en este contacto telefónico con Matilde Casasola. Está confirmado ya Cóndor de los Andes para Matilde Casasola. Matilde, en primer lugar, lo dije en este programa, si no llegaba el cóndor no pasaba nada porque eres tú, Matilde, nuestro gran cóndor de los Andes, con la voz, con la creación, con el sentir, voz boliviana, mujer que nos ha traído lo más hermoso del corazón de una mujer boliviana. Felicidades y gracias, Matilde. Gracias no por el cóndor de los Andes, no felicidades por eso. Gracias y felicidades por ser uno de nuestros tesoros más preciados. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias, mira, Claudia. Sí, yo en un momento muy especial, en este día, acá en Sucre se celebra con gran unción nacimiento de la Virgen María, ¿no? La Virgen de Guadalupe, está bien la procesión, es un día muy especial, así que yo quiero agradecer en primer lugar al cielo, ¿no? Porque en un día tan especial van a dar esta distinción también especialísima. Muchas gracias a la vida, gracias a todos ustedes, todos los amigos de la poesía, del arte, del canto, que acompañan pues, mi pasar por la vida, con canciones y poemas. Así es, Matilde, voz poética de las más poderosas en el país, voz poética, voz musical. Matilde, hoy el presidente Luis Arce va a hacer entrega de esta distinción, la más alta que tenemos en el país. ¿Viene entonces a La Paz? No, se va a realizar el acto acá en Sucre, como me han comunicado esta mañana. Va el presidente entonces. El presidente nos va a dar la condecoración. Me manifestó la señora directora del Ministerio de Cultura, la señora Orellana. Ella me manifestó que va a hacer un día en Sucre y que me va a entregar esta condecoración al señor presidente. Perfecto, Matilde, quiero recordarle que usted es centro de inspiración para muchísimos artistas, centro de emociones de muchos y muchas bolivianos y bolivianas, pero además inspiración de muchísimos artistas. Uno de los motores que ha estado detrás de esta distinción tan merecida para usted, Matilde, es Willy Claure. Estoy pensando en todos los artistas que hoy se sienten reconocidos a través de este Cóndor de los Andes. Matilde, de todas las canciones, si en estos momentos especiales para usted pudiera quedarse con una canción, ¿qué canción elegiría? Son todas, es como si tuvieran los hijos y todas ellas son los míos. Entonces,
me quedaría con cualquiera de ellas, con la que me venga ese momento a la mente y al corazón. Y aprovecho esta ocasión para públicamente agradecer al artista Willy Claure, quien propuso que se me brindara a semejante presea y apoyar por todo el público, por todos los artistas. Entonces, un saludo especial, siento mucho que él no esté presente. Él estaba en un viaje a Tarija, nos han sorprendido con esta gran noticia, pero lamentablemente no está presente. Gracias, Matilde. Nosotros desde La Razón Extra, por supuesto, Piedra, Papel y Tinta, le mandamos todo nuestro cariño, las felicitaciones y las gracias por existir, por hacer poesía, por cantar y por pintar nuestras vidas. Un abrazo con mucho cariño, Matilde, en buena hora. Muchísimas gracias. Feliz día para ustedes también y muchas gracias por ese saludo, ese afecto a Gilda Claudia. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Matilde. Ahí está, y le hemos mandado un abrazo en nombre de toda esta casa periodística, una alegría para quienes vivimos de su poesía y de su música. Contenta, Tere, también con Encantada, esto, ¿no? encantada, bien merecido, realmente qué honor y qué gusto. Hoy hemos puesto como un fueguito, pero hay tantas canciones. ¿Alguna en especial, Tere? ¿Como un fueguito te gusta? Como un fueguito me gusta aquella que habla de recoger rosas para esa que dice, si te encuentras con la Trini, no le digas que he llorado. Es una hermosa. Esa siempre acabo llorando yo. César, ¿te gusta la cueca? ¿Te gusta Matilde? Toda la música folclórica es parte de nuestra propia identidad, ¿no? Así y es. creo que Matilde representa esa identidad, su creencia chuquisaqueña y boliviana altamente importante. Creo que eso hay que valorarlo porque es la identidad vinculada a nuestro ser. Y es fuerte. Absolutamente, y nuestro sentir. Gabriel, me estaba hablando de alguna. A ver, ¿por qué no ponemos...? Si te encuentras con la ¿Ya? Cuento del mundo, a ver si tienes Cuento del Mundo por Willy Claure para celebrar. Yo le contaba del mundo y su alrededor, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de su misterio profundo, de su forma y su extensión, de sus llanuras inmensas, de su aurora de arrebol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol, de sus aves, de sus fieras, de su luna y de su sol. ¿De qué color? Muy bien, ahí está parte de la segundita. Lastimosamente será la despedida porque tenemos programación tanto en DTV como acá en los streamings. Gracias, Teresa Morales, Encantada. por este diálogo abierto. Encantada, pues, a tus órdenes siempre. Y gracias, César Navarro, también por venir a hablar. 2 masistas, tenían que ser 3 con Hugo Moldis, lamento que no haya podido llegar, nos había aceptado la entrevista, y por supuesto las gracias a Evo Morales. Diálogo con 1, 2, 3, 4 voces masistas que terminaron siendo 3. Son muchas las voces, esperemos tener la oportunidad de seguir analizando el MAS y la oposición también, para ver cómo andamos en las propuestas políticas que este país maravilloso se merece. Un abrazo, nos vemos mañana. De su dicha y su dolor, ¿de qué color es el mundo? Con asombro pregunto, justo el color que quiera pintarle tu corazón, justo el color que quiera pintarle tu corazón. La, 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 la. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Para decir
decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07-781 o al 682-25-15-4 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto.